Lo saludamos rápido a Jorge Jofré, lo decíamos, especialista en seguridad ciudadana, para charlar, Jorge, de estos temas y fundamentalmente, antes que nada, gracias por atendernos. Sí. Si se puede aplicar esto, ¿no? Que bien lo decía Marina, es tan porteño también en términos, y de grandes ciudades, ¿no? De ciudades capitales, básicamente. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorge. Hola, Javier, Marina, gracias por la invitación. La verdad que uno podría caer en la trampa de decir que estamos viviendo un clima de época, pero en realidad el problema que tenemos es que estamos asistiendo a el eterno pendular de la historia política argentina. Estas discusiones sobre los protocolos para la actuación policial en manifestaciones sociales, los protocolos antipiquete, como le han llamado hoy, son mecanismos institucionales que se vienen trabajando desde el 2011, después el 2016, después el 2019, y cada uno de estos mecanismos iba de un extremo a otro, provocando justamente lo contrario que el pueblo hoy en su gran mayoría reclama, que es seguridad. Cuando las definiciones políticas van de un extremo a otro, marcando un mayor peso en una pretensión ideológica, y después van al otro extremo fundado en la otra pretensión ideológica, los que están al medio, que es la gran mayoría de los argentinos, lo que sienten es justamente lo que se pretende evitar con esto, o si hubiera pretendido, que es la inseguridad. Fíjense que esto que está planteándose hoy y se pretendía plantear antes es un tema que venimos desde el año 1789, cuando la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano planteaban de que existían 4 derechos fundamentales para el hombre: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Y de nada valía, dijeron los franceses en el 1789, de nada valía establecer esos 4 derechos en el mismo nivel, libertad, propiedad, seguridad y resistencia a la opresión, si no se creaba la fuerza pública para garantizar los derechos, y los 4 por igual. O sea que hasta las instituciones policiales son garantes del ejercicio de la resistencia a la opresión. Tan es cierto esto, que si nosotros analizamos el discurso que llevó al gobierno a nuestro actual presidente, era un discurso contra la opresión del Estado. Y ese discurso contra la opresión del Estado hoy se revierte para decir: no vamos a permitir que la gente se queje por lo que hace el Estado. ¿Dónde está el eje de esta cuestión? El eje está en la política, en la obligación que tienen los actores políticos de llevar adelante un sistema de negociación donde el que quiere reclamar, reclame, acordando con los actores públicos y con el resto de la sociedad, no poner en riesgo otros derechos. Pero esto es un problema de negociación, porque esto está en el fundamento de nuestro sistema constitucional. Esto no puede estar sometido al bamboleo eterno y permanente de la perspectiva ideológica del que gobierna, porque es la Constitución la que nos plantea, y la Corte también nos impulsa a que, o a los que gobiernan, a que hagan un análisis de la relación entre los medios y los fines. Los medios para garantizar algunos derechos no tienen por qué generar la conculcación de otros. Tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio lo da la negociación. Y tengamos en cuenta todo esto que venimos diciendo. Esto viene desde 1789 y son los actores públicos, los actores políticos, los que, para darnos seguridades a los ciudadanos comunes, que el que quiera trabajar pueda ir a trabajar, o el que quiera reclamarle al Estado algo pueda reclamarlo, a través de la negociación genere las condiciones para que todos vivamos con seguridad de que nuestras expectativas las podremos cumplir. Bien, le quiero consultar sobre un punto que particularmente me genera preocupación, o me parece que no se ha precisado, y digo, en términos prácticos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a emplear la mínima fuerza necesaria y suficiente y que se irá graduando de acuerdo a la resistencia.
En realidad tiene que ver con lo que internacionalmente es un punto interesante y adecuado. Por ahí no se entiende bien porque suena bastante técnico, pero tiene que ver con la respuesta progresiva. Toda acción del Estado para poner un freno a una actividad que aparenta ilícita tiene que tener progresividad, es decir, en términos prácticos. Si viene una persona y está a punto de cometer un hecho, la fuerza que se debe llevar adelante para evitar que un hecho ilícito, ¿no? Que para que esa persona no cometa ese ilícito, tiene que ser proporcional a la fuerza que está llevando adelante esa persona. Tiene que haber una racionalidad en la oposición del funcionario. Esto se establece, por ejemplo, acá en Córdoba vemos que está definido a través de un instrumento normativo para la policía que se llama el Protocolo del Uso de la Fuerza, en donde justamente se establece un diseño de respuesta policial relacionado a las distintas previsiones de respuesta del ciudadano que va a tener un tipo de interacción con el funcionario policial. Te consulto, Jorge, porque lo hacíamos recién. Pareciera que es una cuestión que estigmatiza mucho al piquetero per se, digamos, ¿no? Como si hubiese una distinción entre quien es, entre comillas, piquetero y quien no lo es. ¿No consideras que hay un componente muy estigmatizante en esto? Como propio de una determinada manera o forma de ser, como identificando a cada individuo por cómo es o por cómo viste, por cómo siente? Me parece que el problema tiene que ver con la ideologización de las respuestas. Digamos, y en este marco de la ideologización de las respuestas, yo creo que lo que todos esperamos como ciudadanos es que los que nos gobiernen, gobiernen para todos y en el marco que la Constitución nos está planteando. Está claro de que cuando yo ubico en el otro por determinadas características físicas, económicas, sociales, como que es el otro malo o despreciable, hay algo que no se condice con lo que una sociedad democrática pretende. Está absolutamente claro eso, que es a lo que estás haciendo referencia vos, la estigmatización del piquetero, del pobre. También está claro que hay determinadas sociedades, determinadas ciudades que están sobre victimizadas en este tema de la pretensión de tomar la calle por algunos sectores. Que esto lo planteaba recién, que por ahí en Buenos Aires pasa mucho más, sí, y por ahí al porteño le genera esta tensión. Pero independientemente de esta situación, tengamos en cuenta que esta pretensión que todos nosotros tenemos de que gobernemos para todos, se nos pone en crisis cuando vemos que, por ejemplo, en este protocolo que pretende o que ha emitido y hecho público el Ministerio de Seguridad Nacional, habla de que están en contra de el ataque al ambiente cuando se queman gomas. Cuando hace 3 semanas estaba hablando el propio candidato que hoy es presidente, que decía que las empresas no tenían ningún problema, no tenían por qué ser privadas de contaminar un río. Digo, esto es un ejemplo claro de lo que es la ideologización. El que reclama no puede quemar una goma porque contamina, pero el que se enriquece contaminando un río sí lo puede hacer sin problema. Y acá hay un tema de que se genera una distorsión que hasta el más incauto la detecta y nos pone en tensión. Hay una disonancia que debiera ser corregida, o por lo menos puesta en análisis crítico por cada uno de los ciudadanos a la hora de definir cuál es el rumbo que le estamos dando a nuestro país también. Jorge Jofré, especialista en seguridad ciudadana y director de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes, esperamos haber aportado algo al debate. Claro que sí, muy amable.